familias que impactan e influyen. Y en esta mañana estoy delante de ustedes con el firme objetivo de que al terminar esta enseñanza usted aprenda por lo menos algunos principios aplicables a su vida familiar y de esta manera poder impactar, poder influenciar en nuestra sociedad. Y parto, escúcheme bien, parto de una premisa, de una tesis, parto de una verdad, algo verídico, y es que la familia que vive bajo los principios de Dios es una familia que indiscutiblemente va a influenciar, va a impactar en la sociedad. Hoy en día se habla de una palabra muy común y se ha acuñado una palabra del idioma inglés, una palabra que la escuchamos frecuentemente en nuestros medios y es la palabra influencer. Y esta palabra influencer la han definido algunas personas, le vuelvo a decir, es una palabra en inglés pero que se ha acuñado en nuestro idioma, por lo menos en el castellano. Y cuando se habla de influencer es una persona que influye de cierta manera en mucha gente, es decir, tiene la capacidad de provocar una reacción entre sus oyentes, entre las personas que lo ven, para construir opiniones. Una persona influencer, como lo determinan hoy en día, es una persona que influye de cierta manera en diferentes estratos de la sociedad, en diferentes edades y a personas de diferentes partes del mundo. Y por lo regular, pues ahora estos influencers lo han tomado esto como una actividad de la vida y muchos de estos lo tienen como fuente de ingreso. Pero podemos hacernos unas preguntas para ahondar un poco más en el concepto. Y es, ¿qué tipo de influencia ejercen estos personajes denominados como influencers? ¿Sirve para algo la influencia que de alguna medida logran ejercer? Antes o mientras preparaba esta predicación, me tomé a la tarea de ver algunas personas en las redes sociales que llaman influencers. Y quedé un poco impresionado. Quedé impresionado al ver la cantidad de pérdida de tiempo que vi. Influencer se le llama a una persona joven, jovencita, niño, niña, hombre, mujer, que hace, algunos son muy edificantes, algunos son influencers que enseñan buenas cosas para la vida. Pero otros, no sé si aquí se usa mucho esa palabra, otros influencers usan esa influencia para enseñar cosas que son completamente inútiles en la vida. Enseñan cosas que son incluso dañinas para la salud mental, incluso para la salud física. Influencers son personas, se les llama a personas que pierden el tiempo y enseñan a perder el tiempo y a perder la vida en cantidad de, no sé si aquí se usa esa expresión, de barrabasadas que no aportan a la vida humana. Y a eso se le llama influencers, personas que influencian. Y me llamó mucho la atención. Y de ahí nació esta predicación. Y yo decía, bueno, si a esto se le llama influencers, ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo usted? Le pregunto, ¿está usted influenciando por lo menos a un entorno cercano de personas? Cambiemos un poco de dirección la pregunta. ¿Está usted y su familia influenciando? ¿Están ejerciendo algún tipo de influencia en su entorno cercano, sea laboral, estudiantil, familiar, allí en su vecindad? ¿Está ejerciendo usted influencia? Es increíble ver cómo estos llamados influencers definitivamente, a mi parecer, dejan mucho que pensar. Hoy digo, hay unos que son muy educativos, muy instructivos, pero por lo menos la mayoría que vi son cosas que, a mi parecer, hasta lástima me daban. Le invito a que me acompañe ya a Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante. Voy a leerlo. Dice así: ustedes son la sal de la tierra,
Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan que su luz brille, hagan brillar su luz más bien delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Aquí Jesús le está hablando a un grupo de personas. Dentro de ese grupo de personas que lo estaban escuchando estaban sus discípulos, y dentro de sus discípulos estaban estos cercanos, los que después conocemos como los apóstoles. Había un grupo de personas escuchándolo, personas que habían atendido a las enseñanzas de Jesús. Y Jesús les dice: ustedes son. No les dice ustedes pueden ser, ustedes pueden llegar a ser. No, les dice ustedes son. Porque Jesús asumía, o él sabía de que todos los presentes ahí habían creído en su mensaje. Por eso le dice ustedes son. No les dice ustedes van a ser en futuro. Tampoco les dice ustedes pueden ser. Afirma ustedes son. Pero también les dice, si la luz que alumbra se pone debajo de un cajón, no sirve para nada. Si la sal pierde su capacidad de salar, tampoco sirve. Aquellos que se identificaban como seguidores de Cristo, o más bien estaban escuchando, aquellos que se identificaban como seguidores de Cristo, estaban escuchando que ellos eran, y por lo tanto el papel estaba claro y debían de cumplirlo, influenciadores de la sociedad. Sal y luz, personas que brillaban y personas que siendo sal ayudaban a perseverar la sociedad y muchas otras características. Y esto nos da una luz en esta mañana. Y podemos decir primeramente que todos los que somos seguidores de Cristo tenemos, escuche bien, tenemos el deber de influenciar. Tenemos el deber de influenciar. Somos la sal y la luz. Y ahora, enfocándolo a la familia, todas las familias que somos seguidores de Cristo tenemos el deber de influenciar en nuestra sociedad. Pero surge una pregunta: ¿cómo podemos influenciar la sociedad? ¿Cómo podemos impactar la sociedad? Y de allí surge otra pregunta: ¿qué características debe tener una familia para ejercer influencia y para impactar la sociedad como Dios quiere que sea? Pues bien, esta mañana vamos a ver 4 características de una familia que ejerce influencia en la sociedad. Y con estos 4 puntos o con estas 4 características no pretendo abarcar todo el tema. Más bien vamos a ver algunos puntos que nos van a dar un enfoque, pero es mucho más amplio, y con cada uno de estos puntos podríamos hacer perfectamente una predicación completa. Pero vamos a hacerlo como en forma bien abreviada, y le invito a que usted esté atento, a que tome apuntes y seamos edificados con la palabra de Dios. Primeramente, y para mí lo más importante, y no para mí, la palabra de Dios así lo expresa. La primera característica de una familia que ejerce influencia la sociedad es que honra a Dios, que obedece a Dios, que tiene a Dios como centro de su vida. No hay otra forma, otro génesis, otro principio para ejercer influencia, para impactar la sociedad como familia o como persona. No hay otro principio que tener a Dios en el centro, que tenerlo en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra familia. No hay otro principio que honrarle. Dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice el apóstol Pablo: entonces, ya sea que comáis o que bebáis, que coman o beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria, para la honra, para la exaltación de Dios.
Y el Salmo 112, el versículo 1, allí lo tienen ustedes en sus pantallas. Bienaventurado el hombre, el varón, la persona que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El apóstol Pablo, allí en el primer versículo que leímos, les da una instrucción clara a sus oyentes, a sus lectores más bien. Les dice, hagan lo que hagan, procuren que con lo que hagan sea honrado Dios. Pero el Salmo 112, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre, la persona, hombre o mujer que teme, que honra, que obedece a Dios, que obedece a nuestro Señor. Y allí es el principio. La palabra también dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, la honra, la obediencia a Dios. Y allí es el punto de partida. Si usted quiere ejercer una influencia que sirva para transformar la sociedad, influencia que sirve para impactar de manera positiva, de manera como Dios quiere la sociedad, primero que todo, su corazón debe estar influenciado por Dios. Su vida debe estar impactada por Dios. De otra manera, no van a haber cambios como los que Dios quiere que se hagan. Si usted quiere que su familia ejerza una influencia dentro de la sociedad, que sus hijos ejerzan una influencia en la sociedad, lo primero que hay que hacer es honrar a Dios, tener a Dios como centro. Hace unos días veíamos la predicación, recuerde, mesa de centro. Y allí en esta predicación veíamos ampliamente cómo lo más importante en la vida familiar debe ser la presencia, el obedecer y el honrar a Dios. Para ser una familia de influencia, para ser unas personas de influencia, pero que ejerzamos influencia de manera especial, de manera perenne o duradera, para impactar la sociedad, para influenciar definitivamente, no hay otra característica principal sino gozar de la reverencia, del temor, de la honra, de la obediencia a Dios. Tener a Dios como centro y honrarlo es el principal y el primer principio para poder ejercer influencia. Y le pregunto, ¿está siendo su vida influenciada por Dios? ¿Está siendo su vida impactada por el poder del Espíritu Santo? ¿Da fruto su vida y su familia que evidencien que la presencia de Dios está en usted? Son preguntas que nos llevan a reflexionar en esta mañana. Y le invito a que las responda allí dentro de su corazón. Pero también vemos una segunda característica de una familia que ejerce influencia en la sociedad. Y esta segunda característica es que conoce más bien, primero conoce y aplica la palabra de Dios. Si usted honra y si su familia honra y obedece a Dios, pues déjeme decirle que la segunda característica es que la segunda característica de la familia que ejerce influencia es una familia que conoce y obedece la palabra de Dios. Y acompáñenme allí al libro de Jeremías, del profeta Jeremías, el capítulo 9, el versículo 24. Y dice Jeremías, quien quiera gloriarse, que se gloríe en esto, de conocer y comprender que soy el Señor, que en la tierra establece la lealtad, el derecho y la justicia, y se complace de ellos. Dice el Señor, ¿alguien quiere alabarse? ¿Alguien quiere gloriarse? Pues gloríese en esto, en comprender, en conocerme. Y solo podemos conocer a Dios a través de su palabra de manera especial. Pero acompáñenme allí al Nuevo Testamento, en los últimos libros de la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, dice Santiago. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no
olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. El Señor Jesús en el discurso del Sermón del Monte, también habla de la importancia de aplicar lo aprendido. Y aquí primero Jeremías vemos que dice que hay que conocer, entender a Dios. Pero Santiago nos dice, no es suficiente con conocer la palabra de Dios. Es necesario ponerla en práctica. Y una familia que quiera ejercer influencia dentro de la sociedad debe tener como punto de partida la honra a Dios y la palabra de Dios. Usted no sabría qué es obedecer a Dios si no sabe lo que Él dice en su palabra. No podemos tal cosa como dejarnos llevar por nuestros propios instintos, porque engañoso es el corazón del hombre. Por eso, si usted y su familia quieren ejercer influencia, deben conocer y aplicar la palabra de Dios. Si bien conocer la palabra es el comienzo, no es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo de conocer la palabra de Dios no es solo tener un conocimiento. Es más bien el fin de conocer la palabra de Dios es poderla poner en práctica. No es suficiente ser doctrinalmente correctos. Tenemos que ser vivencialmente correctos. Tenemos que vivir conforme a lo que Dios quiere. Y eso es lo que van a ver las personas. Las personas no van a ver ni van a conocer cuánto conocimiento usted tiene dentro de esa hermosa cabeza. No lo van a saber, pero sí van a saber y van a ver lo que usted hace, van a ver la forma en que usted vive, cómo actúa, lo que habla, lo que usted expresa. Eso es lo que van a ver las personas y de esa manera es que usted va a ejercer influencia. No somos la sal y la luz que debemos ser teniendo solo un conocimiento. Somos la sal y la luz, como lo dijo Jesús, viviendo como Dios ha dicho que vivamos, direccionados por sus principios. Vuelvo y le digo, no somos la sal y la luz que Dios quiere que seamos por el conocimiento que tenemos. Somos la sal y la luz viviendo como Dios quiere que vivamos. La Biblia, mis hermanos, la Biblia no nos enseña a ser políticamente correctos. La Biblia no nos llama a ser de derecha o de izquierda. La Biblia no nos llama a ser socialistas o capitalistas. La Biblia nos hace un claro y contundente llamado a ser cristianamente correctos. Y ese es el llamado que usted y yo tenemos. El llamado a ser seguidores de Cristo. Y solo de esa manera vamos a influenciar como Dios quiere que influenciemos. Usted no va a influenciar a la sociedad hablando de sus principios políticos, hablando de sus tendencias ideológicas. No va a influenciar la sociedad hablando de esto como Dios quiere que influenciemos. Usted y yo y nuestra familia vamos a influenciar la sociedad siendo cristianamente correctos y hablando lo que Él quiere que usted y yo hablemos, viviendo como Él quiere que usted y yo vivamos. No hay otra manera. Y la Biblia no nos hace otro llamado sino a ser cristianamente correctos. Pero hay una tercera característica en esta mañana. Y la tercera característica de una familia que influencia a la sociedad es la unidad. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted honra y obedece a Dios, si usted conoce la palabra y la aplica, entonces seguramente usted y su familia van a ser una familia unida. Y déjeme decirle algo. Y hace poco hablamos ampliamente de la unidad, pero quise tomarlo como un principio importante de la familia que ejerce unidad. Hoy se habla mucho de división y recuerde lo que veíamos que decía Napoleón: divide y vencerás.
Pero el Señor nos llama a la unidad. Unidad a Él primeramente, unidad como cuerpo de Cristo, pero también unidad como familia. Le invito a que me acompañe al Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 25. Y estas son palabras de Jesús, hablando de un tema allí bien interesante. Dentro de este tema, Jesús dice esta siguiente frase: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Pero también acompáñeme a Eclesiastés capítulo 4 versículo 12. Dice en esta versión: a uno que prevalece contra uno, prevalece contra otro. Dos lo resisten, pues cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El sabio, a través del libro de Eclesiastés, nos dice que contra uno se puede ir en contra, dos ya se puede resistir, pero 3 unidos, cordón de 3 dobleces es muy difícil de romper, no se rompe pronto. ¿Y esto qué indica? Unidad. Una familia dividida, dice Jesús, en sí misma no podrá mantenerse en pie. Es importante la unidad de su familia. Pero vuelvo y le digo, la unidad de la familia no llega por arte de magia. La unidad en la familia no llega por sí misma. La unidad en la familia hay que trabajarla. Primero creyéndole a Dios, orando, pero también actuando, trabajando por la unidad. Yo sé que quizás usted ha tenido problemas, diferencias con su esposo o con su esposa. Y déjeme decirle que el enemigo allí aprovecha estos momentos para hacer que haya fragmentación dentro de la familia. Quizás usted ha tenido inconvenientes con sus hijos, pues hoy Dios le hace un directo llamado. Es necesario que usted trabaje por la unidad de su familia. Es necesario que trabaje el perdón, es necesario que trabaje el respeto, es necesario que trabaje el apoyo. Recuerde lo que dijo Napoleón: unidos venceremos. Y si usted quiere que su familia ejerza influencia dentro de su entorno, pues tiene que ser una familia unida a Dios y unida en sí misma. Y esa familia será un ejemplo para la sociedad. Pero también tenemos una cuarta característica. Y esta es la cuarta, pero no la última característica. Hay muchas más, recuerde. Hoy solo toqué 4. La cuarta característica de una familia que influencia a la sociedad es que es una familia de ejemplo. Y esta cuarta que estoy nombrando en esta mañana es resultado de las anteriores. Si usted tiene a Dios como centro en su familia, si usted honra y obedece a Dios, si usted conoce y obedece la palabra, si usted trabaja la unidad en su familia, seguramente la cuarta vendrá como resultado de las anteriores. Usted será una familia de ejemplo. Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que yo vaya a verlos o que estando ausente, escuche bien lo que dice el apóstol Pablo, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Dice el apóstol Pablo: hagan todo como es digno del Evangelio. Pero también acompáñenme ahí en unas páginas antes a Efesios capítulo 1 versículo 5, dice: por tanto, dice el apóstol, por tanto imiten a Dios como hijos amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. El Señor nos dice en su palabra que usted y yo debemos vivir de tal manera que imitemos a Dios.
Debemos vivir de tal manera que seamos ejemplo. Mire, la única forma de brillar en la oscuridad es siendo luz. La única forma de ser visibles dentro de un mundo que se arrastra cada vez más hacia el pecado y sus propias inclinaciones es siendo luz y viviendo de una manera digna del Evangelio de Cristo. El Señor en el primer texto que leímos nos dice en Mateo capítulo 5 versículo 16: haga brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Dios nos hace un llamado claro en su palabra, y es que debemos ser modelos. Basta ya de estos llamados influencers que lo único que hacen es dañar la mente, enseñar malas cosas, hacer perder el tiempo a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Basta ya de esto que no aporta a una vida digna que agrade a Dios. Basta ya de perder el tiempo en todo aquello que solo hace entretener y adormecer nuestra mente. Debemos ejercer influencia en nuestra familia, usted como padre, como madre, como hijo, usted mismo. El primer círculo donde debe ejercer influencia es en su familia, y después de esta manera ejercer influencia en su entorno. Le pregunto, ¿qué testimonio está dando usted? Si yo tuviera la oportunidad de hablar, de platicar con sus vecinos, con sus amigos de trabajo, ¿qué testimonio recibiría de usted? Si yo tuviera la oportunidad de ir a su casa, pero no entrar en ella, sino ir a la casa del lado, preguntar por ustedes, ¿qué testimonio recibiría? Pero más que yo, ¿qué testimonio recibiría o está recibiendo Dios de usted, de su familia? No podemos esperar a que los grandes cambios sociales surjan de un nuevo gobierno. No podemos esperar que los grandes cambios sociales surjan desde afuera. Todo comienza desde el núcleo más íntimo. Los grandes cambios sociales comienzan desde la estructura más básica. Los grandes cambios comienzan desde la estructura familiar. Una familia convencida de sus propósitos divinos. Una familia convencida de los propósitos de Dios hacia ella es una familia como un faro en la oscuridad. Es como un faro en la oscuridad. No podemos esperar que los grandes cambios sociales vengan de afuera. Usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos ser gestores de grandes cambios desde nuestra iglesia. Cambios que tengan como génesis o como inicio la misma palabra de Dios, y cambios que surjan y tengan como base la presencia, el empoderamiento, la llenura del Espíritu Santo, que nos lleve a actuar conforme a sus propósitos. Mis hermanos, amigos, tengo un sueño que no puede ser solo mío. Soñemos juntos, soñemos con un país, con un nuevo país transformados. Soñemos con una nueva sociedad, pero en esa misma medida actuemos. No esperemos a mañana. El comienzo debe ser hoy, a construir la sociedad que queremos mañana. Una sociedad donde el nombre de Dios sea glorificado. Una sociedad donde se cumpla la palabra de Dios en el Salmo 133:12, donde dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero usted y yo somos los instrumentos de Dios. A Él le ha placido darnos ese gran honor de ser instrumentos en sus manos. Los ángeles quisieran hacerlo, la creación de Dios quisiera hacerlo, quisiera anunciar y ser
ese instrumento para que el evangelio de Dios llegue a cada rincón. Pero a Dios le ha placido que seamos usted y yo. Tenemos una gran responsabilidad. Soñemos juntos con una nueva Bolivia. Soñemos juntos con un nuevo país. Soñemos con una sociedad transformada. Pero comencemos hoy ejerciendo influencia dentro de nuestra sociedad. Seguramente usted ha sido influenciado por diferentes personas, profesores, amigos, políticos, no sé. Y está bien, porque hay personas que aportan a nuestra vida. Pero la mayor influencia que podemos tener en nuestra vida es recibir a Jesús. La mayor influencia que podemos tener en nuestra vida es vivir conforme a lo que Jesús ya ha dicho. La mayor influencia que usted y yo debemos tener es la influencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Y la mayor influencia que podemos ejercer, la mayor influencia que debemos dar es a Jesús. La mayor influencia que podemos ejercer es mostrando a Jesús, viviendo como imitadores de Él. Que las personas vean en usted, en su familia, el reflejo de Cristo. Es necesario hoy que seamos personas de influencia en nuestra sociedad. Hoy, en este día trascendente, hoy en este día, pidámosle a Dios que usted y yo seamos los que ejerzamos cambios para gloria y honra en nombre de Dios dentro de la sociedad. Desde donde usted está, usted puede ser ese instrumento útil en las manos de Dios. Basta ya de culpar a los gobiernos. Basta ya de culpar al otro. La culpa es mía, la culpa es nuestra por no predicar más a Cristo. La culpa es suya, la culpa es nuestra por no ejercer la influencia que Dios nos manda que ejerzamos. La culpa es suya, la culpa es mía por no ser más luz y por no ser más sal. La culpa es suya, la culpa es mía por perder tiempo en cosas que no aportan a lo que Dios quiere que se haga. La culpa es suya y la culpa es mía por centrarnos en problemas que absorben nuestra energía, que absorben todas nuestras fuerzas. La culpa es mía por centrarnos en cosas que Dios no quiere. La culpa es suya y la culpa es mía por no salir y cumplir el gran mandamiento y la gran comisión como Dios quiere que se haga. Basta ya de culpar a otros. Usted y yo somos los llamados a ser sal y a ser luz en la sociedad. Sueña con una sociedad cambiada, pues comience a hacer impacto en la sociedad y a cambiar la sociedad de tal manera que muchos otros, su entorno, su familia glorifique a Dios. Y el día en que Bolivia glorifique a Dios, ese día será una sociedad transformada, ejemplo para muchas otras sociedades en el mundo. Suya y mía es la misión.